Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol porque obviamente hay que hablar de la resaca del partido de ayer. Todo lo que fue el partido entre el Bayern y el Real Madrid, que terminó con un empate a dos. Para mí, muy favorable al Real Madrid. Sin embargo, como dije, para mí el Madrid tenía que cerrar el partido allá en el Allianz Arena. Debió para mí haber goleado al Bayern. Y pues nada, ¿no? Hay que hablar un poquito de lo que ha quedado, la resaca, etcétera, etcétera, ¿no? Y también vamos a hablar de una noticia relacionada con Araujo sobre una supuesta decisión inminente sobre su futuro. Pero partamos con el tema del Madrid. El artículo está a través de Marca y dice lo siguiente: Vinicius Rodrigo, los amos de la Champions. El Bayern ha sido el último equipo en comprobar cómo se las gastan Vinicius y Rodrigo cuando la Champions entra en su fase decisiva. Dos jugadores que están mostrándose fundamentales para el Madrid en la máxima competición europea esta temporada. Ya lo demostraron en los cuartos ante el City, donde Vinicius fue diferencial con sus 3 asistencias y Rodrigo marcando tanto en la ida como en la vuelta, y lo han vuelto a hacer frente al Bayern con Vini celebrando 2 goles y Rodrigo forzando un penalti, que deja la eliminatoria igualada para la vuelta en el Bernabéu. Desde la llegada de Rodrigo al Madrid en la 19-20, solo no han tenido influencia en el marcador en una eliminatoria ante el Chelsea en semifinales de la 2021, de las 13 que han disputado estando ya juntos en el conjunto blanco. Desde ese momento, contando solo las eliminatorias, Rodrigo ha marcado 7 goles y ha dado 2 asistencias. Por su parte, Vinicius en eliminatorias ha anotado 10 goles y ha dado 12 asistencias. Por tanto, la pareja Vinicius-Rodrigo le ha dado al Real Madrid 17 goles y 14 asistencias en 13 eliminatorias de Champions desde la 19-20. Rodrigo, en su año de estreno como madridista, se presentó en la Champions marcando un triplete en la fase de grupos ante el Galatasaray en el Bernabéu, una edición en que el Madrid solo jugó una eliminatoria, la de octavos, en la que cayó ante el City. Vinicius solo jugó la ida y Rodrigo solo la vuelta, en la que dio una asistencia. Vinicius vivió su primera gran noche de Champions en la ida de los cuartos ante el Liverpool 3-1, marcando un doblete en el Di Stéfano. El brasileño se ganó los elogios de Klopp. Vinicius no me sorprendió, me impresionó. Antes, en los octavos, ante el Atalanta, protagonizó una asistencia en la vuelta de los octavos de Rodrigo, que salía de una grave lesión muscular. No hubo noticias en las eliminatorias. La última de aquella edición ante el Chelsea en semifinales ha sido la única en la que ninguno de los dos tuvo un impacto ofensivo directo en el marcador. Vinicius corona su gran actuación en las eliminatorias de la Champions marcando el gol de la final de París ante el Liverpool, que le dio al Madrid la 14ª. Antes repartió asistencias ante PSG y Chelsea y marcó en el Etihad al City en el 4-3 de la ida. Rodrigo fue protagonista de 2 de las remontadas para la historia. Su gol ante el Chelsea rematando el famoso pase con el exterior de Modric forzó la prórroga, y su doblete ante el City en la prolongación también dio a los blancos el tiempo extra, donde resolvió Benzema de penalti. Vinicius y Rodrigo vuelven a ser una de las armas para que el Madrid se quedase a las puertas de una nueva final. El 7 fue una pesadilla en Anfield en los octavos con un doblete y una asistencia en la ida para volver a asistir en la vuelta. Ante el Chelsea repartió 2 asistencias de gol más y contra el City marcó el golazo del 1-1 en el Bernabéu. Rodrigo dio una asistencia en la goleada en Liverpool y marcó un doblete ante el Chelsea en cuartos de Stamford Bridge para el 0-2 final. Vinicius y Rodrigo han vuelto a hacer acto de presencia cuando la Champions se pone cuesta arriba. Ha quedado eclipsado por el duelo ante el City, pero Vinicius hizo gol ante el Leipzig en la vuelta de octavos que evitó un problema al Madrid en una eliminatoria que se complicó. Luego llegó el City y la pareja brasileña brilló para tumbar al campeón. 3 asistencias de Vinicius y 2 goles de Rodrigo. En semifinales, Vinicius volvió a dar un paso al frente con un doblete que dejó la eliminatoria empatada. Todo se decidirá en el Bernabéu. A ver, mira, yo en lo personal respecto al tema de Vinicius y Rodrigo, obviamente que me parecen 2 grandes jugadores. Me parece que Rodrigo en Champions es muy diferente a Rodrigo en Liga. Creo que tiene más poder y recuerdo que Benzema era igual, ¿no? Cuando Benzema comenzó a jugar en el Real Madrid, a Benzema se le daba fatal la Liga. Creo que no hacía muchos goles y hacía muchos goles en la Champions. Y por eso Mourinho en ese tiempo rotaba entre Higuaín y Benzema, ¿no? Y Benzema siempre rendía ahí en
en la Champions y hacía bastantes goles. Y sin embargo a Higuaín le costaba mucho hacer goles en la Champions. Entonces pasa un poco lo mismo con Rodrigo, aunque Rodrigo no tiene ningún tipo de competencia. Rodrigo no tiene competencia literalmente. Y pues nada, ¿no? Me parece que es importante y es lo que yo siempre he dicho. A Vinicius yo no le pido goles, le pido asistencias porque es su especialidad. Pero si puede hacer los goles, ¿por qué no? ¿Se entiende? Vinicius es un jugador muy importante. El día de ayer lo ha demostrado, fue el MVP del partido. Para mí también fue el MVP. Me parece que fue el jugador más desequilibrante del partido. Y pues nada, al final yo creo que el Madrid ha sacado un buen resultado. Porque he visto que hay mucha gente conforme con el juego del Madrid. Y yo no estoy conforme. Será porque soy muy crítico, no lo sé. Pero yo no quedo conforme con el rendimiento del equipo. Porque para mi entender, Carlo Ancelotti regala el partido. Es un partido que tienes que salir a definir y la verdad es que Carlo Ancelotti sale con una formación experimental con Tchouaméni que no juega nunca de contención, que se ha pasado toda la temporada jugando de central y en el partido más importante me lo pones de contención, no tiene ningún sentido, me dejas a Camavinga en la banca. Yo leí por ahí también que Camavinga tenía no molestias, pero sufrió un susto en los entrenamientos, sin embargo igual jugó y no tenía absolutamente nada. Entonces lo que yo quiero decir es que Carlo Ancelotti perfectamente pudo haber jugado con Toni Kroos, Camavinga y Fede Valverde y con Tchouaméni de central y nos hubiéramos ahorrado muchos problemas porque al final cuando Camavinga entró literalmente el Bayern desapareció. Entonces ese es el tema. Te das cuenta que un partido se puede definir con una buena formación táctica, digámoslo así, se puede definir con un buen planteamiento. Y no necesariamente con un gran nivel de los jugadores. Y para mí Carlo Ancelotti falla demasiado el día de ayer. Pero yo le doy una cosa que es saber una valoración. Si tuviéramos que darle una valoración de 5 estrellas, yo a Carlo Ancelotti le daría 2,5. No le doy una porque creo que Carlo Ancelotti al final termina corrigiendo su cagada. Porque yo escuchaba a Guti ayer en el Chirincirco, ¿no? Y decía que Carlo Ancelotti estuvo mal porque los cambios no fueron buenos. Y yo creo que estoy totalmente en desacuerdo con Guti. Para mí los cambios que hizo Ancelotti fueron muy buenos porque corrigió su propia cagada al bajar a Tchouaméni y colocar a Camavinga y ahí desapareció el Bayern. Por lo tanto, me parece que Carlo Ancelotti se acertó con los cambios. Quizás el de Modric por Kroos no fue el más acertado. Quizás debería haber sido... no sé, o sea... podría haber pasado a Nacho de lateral, quizás, y haber puesto a Modric por Nacho y haber bajado a Tchouaméni, no sé. Por ahí se podría haber hecho algo diferente, pero en fin. Yo creo que los cambios fueron muy acertados. La verdad es que yo eso se lo doy a Carlo Ancelotti. Sin embargo, deja de autosabotearte. Pone lo que tienes que poner, no experimentes en los partidos importantes. Sale con la formación titular y destroza al Bayern. Ahora hay que definir en casa un partido que se pudo definir en la ida y se pudo sentenciar literalmente el día de ayer. Y pasando a otra noticia, vamos a hablar del tema de Araujo. El artículo está a través del Sport y dice lo siguiente: Araujo, decisión inminente sobre su futuro en el Barça. Ronald Araujo se ha convertido en uno de los hombres clave del mercado blaugrana. El central uruguayo está en proceso de renovación y ampliación de su contrato, pero tiene ofertas muy importantes encima de la mesa y su salida podría resultar decisiva para afrontar los fichajes necesarios para el próximo proyecto. La intención clara del Barça pasa por renovarle y el futbolista prioriza seguir, aunque todo se decidirá durante este mes de mayo. El uruguayo debe contestar ya a la propuesta blaugrana y en caso de no haber acuerdo se contemplará su traspaso en una de las operaciones de venta más importantes de los últimos años. La situación de Araujo no es fácil. El Barça presentó en su entorno una propuesta de ampliación de contrato hasta el 2028, acaba en 2026, con una subida salarial. Las cifras que se barajan no dejan al central en el rango de salarios altos actuales del club blaugrana, porque el límite salarial aprieta y es imposible considerar un aumento de primerísimo nivel en estos momentos. Es una oferta final en la que incluso ha intervenido el presidente Joan Laporta para intentar convencer a un futbolista que siempre ha realizado esfuerzos para continuar en el Camp Nou. Hay muy poco margen para mejorar la oferta presentada y el Barça está a la espera de una contestación que se dará en las próximas semanas. Araujo quiere seguir, pero hay clubes que le duplican lo que está ofreciendo el Barça y su entorno se plantea seriamente su salida. A ver, mira, yo en lo personal con el tema de Araujo, yo creo que el Barcelona debería ser un poquito más inteligente y yo lo hablé hace un tiempo en algún video por ahí.
que me parecía que vender a Araujo es inteligente, porque para mí Araujo es malísimo, yo siempre lo he dicho. Araujo, o sea, es que no es que sea tan malo, porque igual cumple. El problema que tiene Araujo es que no sabe defender. Es un jugador que usa demasiado los brazos para defender. En la liga agarra a todos los jugadores, nunca le cobran ningún tipo de foul. Puede hacer lo que quiere, pero eso en Champions te lo van a cobrar. Eso cuando juegues por Uruguay te lo van a cobrar. ¿Se entiende a lo que voy? Hay que ser un poquito más inteligente y creo que Araujo es muy carente en muchas cosas. Por ejemplo, en el 1 a 1 no es tan malo, pero no es tan bueno porque es medio lento. Tampoco es muy bueno en la anticipación y tampoco es muy bueno en el juego aéreo. Para ser uruguayo, digámoslo así, y medir casi 2 metros, yo creo que Araujo falla bastante en el juego aéreo. Creo que Araujo debería hacer muchos más goles de cabeza, digámoslo así. Y pues nada, ¿no? Yo creo que el Barcelona necesita hacer una venta importante y creo que deberían aprovechar la estafa que es Araujo, porque al final, ¿cuánto va a pedir el Barcelona por Ronald Araujo? Va a pedir alrededor de unos 60, 70, 80, incluso pueden sacar hasta unos 100 millones de euros por Araujo. Y me parece que el Barcelona necesita esta venta, ¿no? El Barcelona vendiendo a Araujo y vendiendo a De Jong estarían generando alrededor de 180 millones aproximadamente, y con eso podrían fichar absolutamente todo. Yo creo que es importante. El caso de De Jong es más complicado porque De Jong es difícil de suplir. El Barcelona tendría que fichar sí o sí un interior bueno, y de dónde van a sacar un interior. Es medio complicado en estos momentos fichar a alguien. Pero en fin, ¿no? Lo que va a pasar yo creo es que el Barcelona probablemente venda a Araujo o lo renueven y vendan a De Jong, no sé. La verdad es que es muy difícil de decir, no sé qué es lo que quiere hacer Laporta, pero deportivamente el que menos daños te hace es Araujo, porque tienes la posición extremadamente cubierta, tienes a Christensen, tienes a Koundé, tienes a Cubarsí, tienes 3 jugadores disputando un puesto y con eso ya es suficiente. Incluso podrías subir algún central del filial y con eso competir la temporada. Y aprovechar a Araujo, venderlo y cobrar los 100 millones, 90, 70, no sé cuánto, de cuánto va a ser la estafa, ¿no? Pero en fin, yo creo que el Barcelona debería aprovechar, vender a Araujo y le va a ayudar obviamente a salir de los problemas económicos en los que está. Pero hay que ver qué es lo que hace Juan Lapuerta, ¿no? Y ver si esto satisface sus necesidades, ¿no?